Hola y bienvenido a este nuevo tutorial de Zoom. En este video te voy a enseñar cómo hacer una transmisión en vivo desde Zoom a YouTube. Y quiero aprovechar para agradecer a todos los que se han suscrito a mi canal. Muchas gracias. Y a todos los que han dejado un comentario. Me gustan mucho sus comentarios, ideas y sugerencias. Muchas gracias. Y aprovecho para recordarles que suscribirse a mi canal es gratuito, no cuesta nada. Solo le das un clic a este botoncito y listo. Muchas gracias. Empecemos. Bien, puedes transmitir en vivo desde Zoom, desde tu reunión de Zoom, a tu canal de YouTube. Tus participantes pueden unirse a la reunión por YouTube y pueden ver la reunión, incluso hacer comentarios en YouTube. Durante el evento, hay que recordar que siempre hay un retraso de más o menos unos 20 segundos desde tu reunión a que llega al canal. Y obviamente los espectadores de YouTube de tu reunión no pueden interactuar en la reunión y los asistentes a la reunión pues no pueden interactuar con los espectadores de tu canal, de la transmisión en vivo. Bueno, tendrás que tener al menos una cuenta Pro para poder usar esta opción que te voy a enseñar. Pero no te preocupes, hay una forma gratuita de hacerlo también para nosotros los pobres. En un próximo video te enseño cómo hacerlo. Y solo hay que seguir unos pasos muy sencillos que yo te voy a enseñar. El primero de ellos es configurar tu cuenta de Zoom para poder transmitir en vivo. Y para ello nos vamos al portal web de Zoom como administrador. Ya en el portal de Zoom nos vamos a configuración, nos vamos aquí donde dice en la reunión avanzada, aunque si le das clic aquí en notificación será más rápido llegar. Ahora nos subimos un poquito y aquí va a estar ya la opción permite transmisión en directo de reuniones. La activas y ahora lo que vas a hacer es vas a seleccionar YouTube y lo guardas. Paso número 2, transmisión directa de la reunión. Y para ello nos vamos a Zoom. Iniciamos una reunión y te enseño. Ya en la reunión de Zoom vas a dar clic en los tres puntitos donde dice más, das clic en vivo en YouTube y nos aparece esta ventana. Vas a iniciar sesión con tu cuenta de YouTube. Ahora tienes que dar dos permisos para poder transmitir en vivo en YouTube. El primero, que tiene que ver con estos permisos, le das clic en permitir, en este botón donde dice allow. Ahora vas a dar clic en el segundo permiso, le das clic otra vez en el botón allow, que significa permitir. Ahora te manda un resumen de los permisos que vas a confirmar. Aquí estos dos los puedes eliminar, pero si tú eres el administrador de Zoom y del canal, pues los puedes dejar. Le das clic en permitir. Aquí en esta ventana tú puedes cambiar el título de la reunión que va a aparecer en YouTube. Puedes dejarle como está. El tipo de privacidad, pues yo lo voy a poner en no aparece para que no lo vea cualquiera, solo el que tenga la liga. Si quieres que sea privado, pues solamente los que tú des de alta podrán conectarse. Ahora le vas a dar clic en conectarme en vivo. Está preparando la transmisión en directo de la reunión. Está configurando. Y listo. Está preparando la transmisión en directo de la reunión. Está configurando. Y así de fácil ya estamos transmitiendo en vivo a nuestro canal. Recuerda que hay un retraso de más o menos 20 segundos. Y si notas aquí te aparece este mensaje donde dice live o en vivo en YouTube. Y tienes algunas opciones de tener la transmisión, ver la transmisión en YouTube, o sea, se va a ir directo a tu canal, a donde está esa transmisión, o copiar el enlace. Este es el enlace que tú vas a compartir con tus invitados. Paso número 3. Configuramos nuestro evento en YouTube. Para ello, nos vamos al portal web de YouTube. Ahora, para configurar el evento
en YouTube, te vas a tu canal y te vas a la opción de Go Live o en vivo. Ahora te va a aparecer aquí una lista de las transmisiones que tienes. En este caso está una en vivo que se llama transmisión en vivo de Zoom a YouTube. Le das clic ahí. Ahora te aparece una ventana donde tú puedes editar, cambiarle el título, la privacidad. También puedes agregar una descripción. Le puedes dar una categoría. Por ejemplo, puede ser educación, lo que tú quieras. Ahora es importante decirle que este evento no está hecho para niños, para que no tengas ningún problema. Ahora, si quisieras hacer una restricción de edad mayor, le das clic ahí y le tienes que decir que está solo permitido para espectadores mayores de 18 años. Pero tú lo puedes dejar así como está. Puedes cambiar la miniatura o la imagen pequeña que van a ver tus espectadores dando clic aquí. Tomas la miniatura y la pones. Le dices guardar o save y ya está el evento en línea. Ahora, ¿cuál es la dirección que le vas a pasar a tus usuarios o invitados? Bueno, le das clic aquí en la flechita donde dice Share y esta es la liga que tú vas a compartir. Puedes enviar por WhatsApp, igual que las demás aplicaciones. Le dices Close y compartes esa dirección. Por ejemplo, nos podemos venir a otro navegador, pegamos la liga que acabamos de copiar y ya estamos ahí en la transmisión en vivo. Paso número 4, el manejo de los comentarios. Te enseño cómo manejar los comentarios y para ello nos vamos al navegador. Ahora, para manejar los comentarios, mira, tú te vas como administrador a tu canal de YouTube. Un usuario puede poner un mensaje y decir, hola, muy buen evento. Entonces, a ti te van a empezar a aparecer los mensajes aquí. Mira, ya un usuario dijo, hola, muy buen evento. Entonces tú le puedes responder, gracias por asistir, buenos días. Entonces el usuario va a recibir tu respuesta aquí. Tarda un poquito porque pues, es por internet. Aquí en análisis te dice cuántos espectadores tienes. Y ahora para detener la transmisión, solo das clic aquí donde dice Live, en la flechita hacia abajo, y ahí dice detener la transmisión. También lo puedes hacer aquí abajo donde dice estos 3 botoncitos más, detener la transmisión. Y la otra manera es sencillamente finalizar la reunión y deja de transmitir. Ya dejó de transmitir, ya nos está avisando que ya no hay una transmisión en vivo, por lo tanto se va a parar. Y también tú puedes finalizar la transmisión desde YouTube dándole clic en este botón donde dice End Stream, le dices finalizar y ya te pregunta que si quieres parar la transmisión y le dices finalizar y listo. Ya lo finalizó, te dice algunas estadísticas, cuánto duró, cuánto concurrencia hubo, si hubo suscriptores por lo mismo, cuánto duró. Entonces te puedes ir a editar este video en el YouTube Studio o sencillamente lo cierras. Hay otra manera de transmitir en vivo en YouTube que se llama transmisión personalizada. Eso es bueno para cuando no es tu canal en donde vas a transmitir, sino el canal de otra persona. Entonces esa otra persona te va a dar algunos datos, te digo cuáles, y te enseño cómo configurar tu reunión para transmitir en vivo en otro canal. Nos vamos nuevamente al portal web de Zoom, nos vamos a configuración, ahora nos vamos a venir aquí donde dice notificación por correo, en realidad es en reuniones avanzadas, pero es la manera más rápida de llegar, y aquí dice servicio personalizado de transmisión en vivo, le das clic ahí y le das guardar. Aquí le vas a dar algunas instrucciones para que tus anfitriones sepan cómo configurar, pero si tú eres el que estás configurando, bueno, lo puedes dejar en blanco o guardar aquí la información para que no se te olvide. Ahora nos vamos a la reunión que ya tienes programada, le das clic aquí para abrir la reunión, te vas hacia abajo y dice configurar servicio de transmisión personalizado, le das clic aquí y aquí vas a introducir los siguientes datos: URL de transmisión, clave de transmisión y la página de transmisión en vivo. ¿De dónde sacas esos datos? Bueno,
de tu canal o del canal de otra persona, te van a dar esos datos y te muestro dónde están. Te vuelves a ir a la opción en vivo. Aquí está la transmisión de prueba, pero aquí tienes tú la llave, tienes el URL y aquí arriba tienes el URL de transmisión. Entonces sencillamente le dices copiar, que es lo que te va a decir la persona, el dueño del canal. Ahí copias la llave de transmisión, el URL, y ahora copiamos el URL de transmisión en vivo. Aquí tienes otras dos opciones. La personalización del servicio de transmisión requiere una autenticación para retransmitir, no necesitas activarlo a menos que quieras una seguridad adicional, y configurar la transmisión en directo durante la reunión. Bueno, lo dejas así y le dices guardar. Una vez guardado, iniciamos la reunión. Una vez que iniciamos la reunión, lo único que vamos a hacer es irnos a estos tres puntitos aquí abajo donde dice más, le damos clic y le vamos a decir en vivo en servicios personalizados de transmisión en vivo. Ahí está. Le das clic, empieza a configurar la transmisión en directo. Y ahí está. Ya estamos enviando la transmisión en vivo. Mira aquí dice vivo con un servicio personalizado. Igual puedes detener, ir a donde está esa transmisión en vivo en YouTube o copiar el enlace para compartirlo con tus invitados. Y aquí abajo también podemos detener la transmisión en vivo o sencillamente finalizamos la reunión. Bien, espero que te haya gustado este tutorial, y si logras transmitir en vivo, me gustaría saberlo. Por favor, coméntalo abajo en la descripción. Y recuerda, si te gustó este video, dale like. No olvides suscribirte para que sigas viendo más tutoriales que estaré subiendo de la aplicación Zoom y de otras aplicaciones. Y no olvides activar la campanita para que recibas una notificación la próxima vez que suba un video nuevo. Hasta el próximo.